Disculpe, señor, ¿Sí? pero ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Hola amigos de YouTube y bienvenido a tu canal Lubu Channel, tu canal gaming. Hoy vamos a hablar respecto a algunas cositas que tal vez ustedes habían dejado pasar por alto, que a lo mejor no se habían percatado, no conocían. Pues este video va a tratar de eso, cosas que tal vez ustedes habían dejado pasar por alto respecto a Data Drive Spirit Place Global. Así que empezamos con el video ahora mismo. Primer punto, el Spirit Covenant. Pues resulta que el Spirit Covenant como tal, tú vas a poderlo mejorar dando la experiencia chip. Es cierto, vas a poder dar de ciertos niveles y dependiendo del nivel que sea, te va a pedir requerimientos de otro nivel para que tú vayas mejorando el Spirit Covenant. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahorita que vienen los Runestone Challenge rango SS y tú no vas a ir con DPS, sino que vas a ir con modo survival o balanceado? Vas a entrar aquí y le vas a dar reset. Vas a poder resetear infinitamente las veces que tú quieras. No te va a cobrar nada, no te va a cobrar oro ni nada por el estilo. Lo reseteas y te pasas al modo que tú quieres. En este caso puede ser survival. Si te das cuenta, te da muchos estatus que te van a ayudar. Defensa para tener más defensa. 2 raid para que al final de cuentas el golpe que te van a dar tú tengas un cierto chance de que no te golpee, ¿verdad? Que sea como un miss. El anticrítico para que al final de cuentas el anticrítico no te va... ¿Qué te puedo decir? Si el enemigo tiene 100% de daño crítico y tú tienes 10% de anticrítico, te va a pegar solo el 90%. Damage Mitigation, que lo que te hace es mitigar el daño de lo que tú vas a recibir. En pocas palabras, por ejemplo, si viene y eso está en un 5%, por ejemplo, vas a mitigar el 5% de daño. O sea, no está nada mal. Y Critical Damage Mitigation, igual manera, pero solo para los ataques críticos. O te puedes ir al lado balanceado. El lado balanceado te va a dar vida, más healing bonus. Es cuando alguien te da vida, tú vas a regenerar más todavía, más movement speed para que te puedas mover, ataque speed para que ataques más a lo loco y hit rate que te va a ayudar para que no hagas miss en los golpes, ¿verdad? Así que recuerda que el Spirit Covenant tú lo puedes resetear cuantas veces quieras, cuantas veces quieras, y vas a asignar los puntos cuantas veces tú necesites hacerlo. Ese sería el primer consejo para poder conocer un poquito del Spirit Covenant. Eso no me lo esperaba. Consejo número 2. En la área de la tienda va a haber una sección que se llama Gift. Todos los días va a haber un Covenant Spirit que tú tienes que comprar sí o sí. Cuesta 150 de estos que son materiales que te dan conforme tú vas yendo a citas. Te los están dando casi infinitos. O sea, hay un montón. Si te das cuenta, yo tengo 45.914. Tengo un montón. Y yo siempre lo compro. Esto te va a servir para que cuando llegues a un límite de nivel del Spirit Covenant te va a pedir para que lo trasciendas y te va a pedir este material. Así que tienes que comprarlo y tienes que tenerlos guardaditos para cuando sea el nivel requerido. Creo que va a ser el nivel 200 o el nivel 100 tal vez, no sabría decirte con exactitud. Te va a pedir ese material para que tú puedas trascender tu Spirit Covenant. Así que ese es el consejo número 2. ¡Qué agradable sujeto! Consejo número 3. Tenemos en la misma tienda también el área de Sharam. Así es, de Sharam. Vas a poder gastar lo que son diamantes, lo cual no te recomiendo gastar diamantes, por supuesto, para nada en esto. Oiga, ¿y usted quién es? ¡Cállate, poco hombre! Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si estás empezando y te faltan de esos scrolls? Tienes el scroll de rango S, este de acá. Puedes comprarlo por 400 de estas piedras, que son las piedras que te dan por jugar Runestone o Sharam, y te van a dar cada cierta cantidad. No mucha, pero te van a estar dando. En mi caso, tengo 16.000, así que ¿qué es lo que hago yo? Yo rango S no necesito rango S, tengo una exageración. Entonces lo que hago es que compro los de rango SS. Ustedes me dirán, hey Lubu, pero no tienes ninguno. Por supuesto que tengo ninguno, porque este no te va a decir cuántos tienes existentes, te das cuenta aquí tampoco. Pero los rango SS que yo compro, yo lo que hago es vengo, lo compro y lo desmantelo. Y lo tengo desmantelado si es de una jugadora, de una skill que no me interesa para una gema rango SS. Ese sería el consejo número 3. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Consejo número 4. Tenemos el área de la nave, Airship Details. Me imagino que en el servidor 2 no está todavía, pero ya llegará. En el servidor 1, pues aquí la tenemos. Te vas al área de nave y te vas aquí a Display Cabin. Mucho ojo, ya lo habíamos hablado una vez, ya lo había dicho una vez, que te están dando bonus
dependiendo de las estrellas que tienes de los tesoros aquí están y los puedes ir mejorando poco a poco. Pero cada tesoro va a tener una habilidad, algo que te va a dar un plus, que haga un daño que valga la pena. Por ejemplo, este de acá, este tridente tiene que estar equipado contigo. Esto ya lo vas a tener cuando estés en el lado de Atlantis. Te está dando cada 6 segundos, bustea el siguiente daño directo por un 20%. Y cuando pase de otra estrella va a ser un 10. Y me imagino que el otro va a ser otro 10, va a ser 40% como máximo. Y para las personas que hacen one shot, imagino que este sería el otro Sun's Glory, que es cuando entras a la batalla, incrementa todo el daño hecho por 15% por 7 segundos. Así es. Esto lo vas a poner aquí en Treasure Activation y aquí vas a poder ir cambiando poco a poco estos tesoros para que vayas tú armando una forma según la necesidad que lo requiera, ¿verdad? Entonces, esa sería lo que es la parte de la nave, la parte de los tesoros de atributos, para que tú vayas a ir cambiando poco a poco los tesoros según las necesidades, según la batalla, como tú vayas. Eso está muy bonito, para que tú puedas ir avanzando poco a poco y te sea mucho más sencillo destruir a tus enemigos, ¿verdad? Ponte verga. Así que con eso finalizamos los 4 mini consejos que te puedo dar de parte de Data Life. Espero que tal vez si ya lo conocías, pues me alegro, y si no lo conocías, pues ahora ya lo conoces, y espero lo tomes muy en cuenta para futuro, para que puedas ir armando poco a poco a tus buenas waifus que sean más poderosas, que estén listas, porque al final de cuentas ya se vienen esos desafíos súper recontra mega archi difíciles que van a ser los Runestone rango SS, donde estoy seguro que ahí nos van a sacar el jugo esas batallas. Las personas que tienen una Queen, si ya la tienen en más de 7000 de BP, me imagino que los van a ganar así rapidísimo. Así que te deseo mucha suerte con esa actualización, a ver qué tal nos va todo, ¿verdad? No olvides de suscribirte y dejar tu like si te gustó el video para traerte más contenido respecto a Data Life. Muchas gracias, amigos. Adiós. あなたは私にとって特別な存在なのですわ。ええ、それはもう